Me echaron por no ser como mi hermana, perfecta. 5 años después, cuando ella acumuló una deuda millonaria, exigieron mi patrimonio. Les di una lección sobre consecuencias que les costó su propio techo. Mi vida, por primera vez en 33 años, era una línea recta y predecible. Una hermosa, satisfactoria y tranquila línea recta. Como ingeniera senior en ciberseguridad para una de las fintech más importantes de Latinoamérica, mi día a día consistía en lógica, patrones y la creación de murallas digitales para proteger miles de millones de pesos. Mi departamento en el corazón de Polanco era un reflejo de mi mente, ordenado, minimalista, con vistas panorámicas de la Ciudad de México que me recordaban cada mañana lo lejos que había llegado. Era mi fortaleza, mi santuario, el lugar donde el caos del mundo exterior, y el de mi pasado, no podía tocarme. Ese martes, la línea recta de mi vida se quebró. Estaba en una videollamada con el equipo de desarrollo, discutiendo la implementación de un nuevo protocolo de encriptación. Mi voz era firme, mis argumentos claros. Estaba en mi elemento. Fue entonces cuando la vi. Una notificación discreta en la esquina de mi segunda pantalla. Un correo electrónico. Lo habría ignorado, como hacía con todo lo que no era urgente, pero el remitente hizo que un escalofrío helado me recorriera la columna vertebral. Lourdes Fuentes. Mi madre. La dirección de correo era una reliquia del pasado, una que no había visto en mi bandeja de entrada en 5 años. 5 años de un silencio sepulcral, un silencio que yo no pedí, pero que ellos impusieron. El asunto del correo eran solo 2 palabras, escritas en mayúsculas, como un grito ahogado en la inmensidad digital, urgente. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. El murmullo de mis colegas en la llamada se convirtió en un zumbido distante. De repente, el aire acondicionado de mi oficina en casa pareció demasiado frío. 5 años. 1,825 días en los que no existí para ellos. Ni una llamada en mi cumpleaños. Ni un mensaje en Navidad. Nada. Un corte limpio, brutal, ejecutado el día que me negué a sacrificar mi futuro por el capricho de mi hermana. Y ahora, esto. Cerré la llamada con una excusa torpe sobre una emergencia. El silencio en mi departamento se volvió ensordecedor. Miré la notificación, el nombre de mi madre pulsando en la pantalla como una advertencia. Una parte de mí, la parte lógica, la ingeniera, quería arrastrar el correo a la papelera sin abrirlo. Borrarlo. Pretender que nunca llegó. Volver a mi línea recta. Pero otra parte, una parte más profunda y estúpida, una que odiaba admitir que todavía existía, sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad. O quizás, a la esperanza. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de la muralla que había construido a mi alrededor, esa estúpida y diminuta parte de mí se preguntó si esta vez sería diferente. Si finalmente me necesitarían para algo más que dinero. Si el silencio se rompía no con una exigencia, sino con un verdadero llamado de auxilio. Con un suspiro tembloroso, moví el cursor y di clic. El contenido del correo era breve, casi telegráfico, lleno del drama caótico que siempre definía a mi familia. Dalia, tienes que venir a Puebla. Es de vida o muerte. Samara está en problemas muy serios. Por favor, hija, te necesitamos. Llama en cuanto leas esto. No llamé. En lugar de eso, me recargué en mi silla, y las puertas de mi museo personal, el Museo de la Hija Imperfecta, se abrieron de par en par en mi mente. Era una colección privada de recuerdos dolorosos, cada uno un testimonio de por qué yo era la hija incorrecta y mi hermana mayor, Samara, era la perfecta. La primera exhibición era un vestido de quinceañera que nunca existió. Había trabajado los fines de semana en una cafetería durante 1 año para ayudar a mis padres a pagarlo. Tenía el diseño en mi cabeza, un sueño de organza y satén. 2 semanas antes de la fiesta, Samara, con 18 años y el corazón roto por su novio de turno, decidió que necesitaba un viaje a Europa para encontrarse a sí misma. Mis padres cancelaron mi fiesta y usaron mis ahorros y los suyos para pagarle el vuelo a París. Entiéndelo,
Dalia, me dijo mi madre, Lourdes, mientras yo lloraba en mi habitación. Tu hermana es más sensible. Ella siente las cosas más profundamente. Una fiesta puede esperar, su corazón no. Para ellos, Samara era un jarrón de porcelana, delicado y digno de admiración, que debía protegerse de cualquier grieta. Yo era la taza de peltre, útil, resistente, y a nadie le importaba si se abollaba un poco. La siguiente sala del museo albergaba un birrete y una toga imaginarios. El día de mi graduación de la universidad, con honores, como la mejor de mi generación en ingeniería, miré hacia las gradas vacías donde mi familia debía estar. Los llamé más tarde, solo para que mi padre, Porfirio, me dijera con voz irritada: no pudimos ir, Dalia. El perro de Samara se enfermó y tuvimos que llevarlo al veterinario de urgencias. Ya sabes cómo se pone tu hermana. Ese día, mientras yo celebraba sola el mayor logro de mi vida, ellos estaban consolando a una mujer de 28 años por el resfriado de su chihuahua. Pero la pieza central del museo, la más dolorosa, era la puerta de salida de su casa. La exhibición final. Ocurría hace exactamente 5 años. Yo tenía 28 y, después de años de ahorrar cada centavo, finalmente había juntado 800,000 pesos para el enganche de mi primer departamento. Estaba eufórica. Era la llave de mi independencia. Samara, mientras tanto, había fracasado en su segundo intento de negocio, una boutique de ropa carísima, y tenía una deuda de $500,000 con proveedores. La escena estaba grabada a fuego en mi memoria. Los 4 en la sala de estar. El aire tenso. Dalia, comenzó mi padre, con ese tono de falsa autoridad razonable que tanto odiaba. Sabemos que tienes un dinero ahorrado. Tu hermana cometió un error. La familia está para apoyarse. Ese dinero es para el enganche de mi departamento, papá, respondí, mi voz más débil de lo que quería. He trabajado años para conseguirlo. Un departamento puede esperar, intervino mi madre. La reputación de tu hermana no. Me negué. Les expliqué que era el trabajo de mi vida, mi único plan, mi única salida. Samara se echó a llorar, acusándome de ser una egoísta, de disfrutar de su fracaso. Fue entonces cuando mi padre se levantó. Su rostro era una máscara de furia y decepción. Si tienes un corazón tan egoísta, tan pequeño, que no puedes ayudar a tu propia sangre, dijo, su voz resonando en la habitación, entonces no mereces ser de esta familia. Vete. Vete de esta casa y no vuelvas nunca. Y lo cumplí. Salí de esa casa, de esa ciudad, y construí mi vida desde cero, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. Construí mi fortaleza en Polanco, un lugar donde su desprecio no podía alcanzarme. O eso creía yo. Después de una hora de mirar el techo, mi mente finalmente se aclaró. El shock inicial dio paso a una fría y dura lógica. Esto no era una emergencia médica. Si alguien estuviera en un hospital, lo habrían dicho. Esto era sobre dinero. Siempre era sobre dinero. Y siempre era sobre Samara. Aún así, la frase, vida o muerte, me carcomía. ¿Y si esta vez era diferente? ¿Y si se habían metido con gente peligrosa? La idea de ignorar el correo y que algo terrible sucediera me dejaba un sabor amargo en la boca. No por ellos, sino por la persona que yo quería ser. No era una persona que le daba la espalda al sufrimiento, incluso si la fuente de ese sufrimiento me había causado tanto dolor. Llamé a Iker, mi novio. Llevábamos un año juntos, una relación a distancia entre la Ciudad de México y Guadalajara que se había convertido en el ancla de mi vida. Iker era arquitecto, un hombre tranquilo y sensato cuyo amor era tan sólido como los edificios que diseñaba. Le conté del correo, de mi historia, de mi dilema. Suena a una trampa, Dalia, dijo con su voz calmada. Suena a que saben que te va bien y quieren algo. Pero si necesitas ir para tener paz mental, para cerrar ese capítulo, entonces ve. Pero ve con los ojos abiertos. No les debes nada. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Decidí ir.
No por ellos. No por una obligación familiar inexistente. Sino por mí. Para enfrentar a los fantasmas de mi pasado y confirmar, de una vez por todas, que había tomado la decisión correcta al alejarme. Le escribí un correo corto a mi madre: estaré en Puebla el sábado por la mañana. El viaje de 2 horas por la autopista fue una tortura. Cada kilómetro me acercaba más a la fuente de mi dolor. Cuando llegué a la colonia donde crecí, todo parecía más pequeño, más gris. Al dar vuelta en la calle de mis padres, vi el auto de lujo estacionado frente a la casa. Un Audi blanco, impecable. El auto del esposo de Samara. Para estar en una situación de vida o muerte, pensé con un humor negro: ciertamente no han vendido los coches. La primera bandera roja. Y yo apenas estaba llegando. Mi madre abrió la puerta. Se veía mayor, las líneas de preocupación grabadas profundamente alrededor de sus ojos y su boca. Por un segundo, vi un destello de algo en su mirada: ¿alivio? ¿Afecto? Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una urgencia ansiosa. Dalia, gracias a Dios que viniste, dijo, tomándome del brazo y arrastrándome hacia adentro como si los acreedores estuvieran escondidos en los arbustos del jardín. La escena en la sala era un cliché de telenovela. Samara estaba en el sofá, envuelta en una manta a pesar del calor, con el rostro hinchado y rojo de tanto llorar. Su esposo, un hombre blando con un reloj demasiado caro, le daba palmaditas torpes en la espalda. Mi padre, Porfirio, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, proyectando una imagen de patriarca preocupado. Nadie me saludó con un «hola» o un «¿cómo has estado?». La atención se centró en mí de inmediato, como si yo fuera la cirujana que acababa de llegar a la sala de emergencias. Dalia, comenzó mi padre sin preámbulos. Tu hermana está en un problema terrible. Me contaron la historia, una versión dramatizada y llena de autocompasión. El nuevo negocio de Samara, una marca de estilo de vida de lujo sostenible, había sido un fracaso total. Había conseguido una inversión considerable de un fondo privado, pero en lugar de usar el dinero para desarrollar el negocio, lo había gastado en viajes, ropa y marketing de influencers para mantener una apariencia de éxito. Ahora, el fondo de inversión quería su dinero de vuelta. Y la cantidad era astronómica. Son 3 millones de pesos, susurró Samara, como si la palabra misma le quemara la boca. Y no son gente agradable. Han estado llamando. ¿Saben dónde vivimos? Tenemos miedo. Miré a mi alrededor. La casa bien cuidada. El Audi en la entrada. El reloj de oro en la muñeca de mi cuñado. Mi detector de mentiras interno, perfeccionado tras una vida de sus manipulaciones, estaba sonando a todo volumen. ¿Han hablado con un abogado?, pregunté, mi tono más clínico de lo que pretendía. Los abogados no pueden hacer nada, exclamó mi madre. Esta gente no juega con las reglas, Dalia. Fue entonces cuando mi padre se acercó. Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser paternal pero que se sentía como el peso de una cadena. Hija, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que hace 5 años fui duro contigo. Pero eras joven, y yo quería enseñarte una lección sobre la familia. Hizo una pausa dramática. Y ahora, la vida nos da una oportunidad para demostrar que aprendimos. Tu hermana siempre fue más sensible, más delicada. Es un alma artística, no entiende de números. Tú siempre fuiste la fuerte, la inteligente. La fuerte debe ayudar a la débil. Así es como funciona una familia. La condescendencia de sus palabras era tan densa que casi podía tocarla. No pedían ayuda. Estaban declarando mi rol. Estaban asignándome la tarea de limpiar el desastre, como siempre. Pero esta vez, el desastre costaba 3 millones de pesos. Y el precio que esperaban que pagara era mucho, mucho más alto. El silencio que siguió al discurso de mi padre fue pesado, expectante. Todos los ojos estaban fijos en mí. Podía sentir sus esperanzas, sus exigencias, presionando sobre mí. Estaban esperando que asintiera,
que preguntara cómo podía ayudar, que asumiera el papel de salvadora que me habían asignado. Fue mi madre, Lourdes, quien finalmente verbalizó lo impensable. Se acercó, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Hija, sabemos que te ha ido muy bien. Vemos tus fotos, lo que publican tus amigos. Ese departamento tuyo en Polanco debe valer una fortuna. Se detuvo, tomó aire como si estuviera a punto de hacer el sacrificio supremo ella misma. Si lo vendes, Dalia, podríamos pagar toda la deuda de Samara. Incluso te sobraría un poco para que rentes un lugar más modesto mientras te recuperas. Sería un nuevo comienzo para todos. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada, del pánico, del falso arrepentimiento. No querían mi ayuda. Querían mi vida. Querían que demoliera mi fortaleza, que vendiera el símbolo de todo lo que había logrado por mí misma, para tapar el agujero negro de la irresponsabilidad de Samara. Querían que retrocediera 10 años en mi vida para que la de ellos pudiera continuar sin consecuencias. Me quedé quieta por un momento, dejando que la monstruosidad de su petición se asentara en el aire. Los miré a cada uno, a mi madre y su victimismo, a mi padre y su justicia hipócrita, a mi hermana y su fragilidad manufacturada. Y en ese instante, la última brasa de esperanza filial que había llevado conmigo en el viaje a Puebla se extinguió, dejando solo cenizas frías. Respiré hondo, y el aire que llenó mis pulmones se sintió diferente, limpio. No. La palabra fue silenciosa, pero resonó en la habitación como un disparo. La cara de mi padre se ensombreció. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí, esta vez con más fuerza. Miré directamente a mi padre. Hace 5 años, me dejaste muy claro que yo no era parte de esta familia. Me echaste. Y durante 5 años, he respetado tu decisión. No puedes repudiarme y luego exigirme que te rescate. No funciona así. Me giré hacia mi madre. Mi departamento no es un cajero automático para los errores de Samara. Es mi hogar. Es mi futuro. Y no voy a incendiar mi futuro para calentar sus manos. Y al decir no, no sentí culpa. Ni una pizca. Por primera vez en mi vida, enfrentándolos, sentí paz. Una calma profunda y liberadora. El lazo tóxico, la obligación invisible que me había pesado durante años, finalmente se había roto. Y había sido yo quien había cortado la cuerda. Mi negativa hizo que la atmósfera pasara de un drama tenso a una furia abierta. La cara llorosa de Samara se transformó en una mueca de odio. «Eres un monstruo», gritó, poniéndose de pie de un salto. «¿Cómo puedes ser tan fría? Podrían matarme». «Deberías haber pensado en eso antes de gastarte un dinero que no era tuyo, Samara», respondí con calma. Mi madre se llevó las manos al pecho. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué han hecho por mí?», pregunté, y el silencio fue su única respuesta. Fue mi padre quien puso fin a la conversación. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi cara, su voz baja y amenazante. «Crees que eres muy inteligente, ¿verdad? Crees que porque tienes dinero, estás por encima de nosotros. Te vas a arrepentir de esta decisión, Dalia. Te lo juro. Vas a pagar por esta egoísta traición». No respondí. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia la puerta y salí de esa casa por segunda y última vez en mi vida. Mientras me alejaba, podía sentir sus miradas furiosas clavadas en mi espalda. En el auto, no lloré. El dolor había sido reemplazado por una claridad de acero. La amenaza de mi padre no era un simple arrebato. Lo conocía. Era un hombre orgulloso y vengativo. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. A mitad de camino de regreso a la Ciudad de México, me detuve en un área de servicio. Saqué mi teléfono y llamé a Iker. «Tenías razón», le dije, mi voz firme. «Era una trampa. Y acabo de salir de ella. Pero no puedo quedarme aquí. No me siento segura». Hice una pausa, y luego tomé la decisión que cambiaría todo.
Estoy lista. Voy a vender el departamento. Me mudo a Guadalajara contigo. La decisión estaba tomada. No era una huida. Era un avance. Al día siguiente, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad enfocada. Puse en marcha mi plan de escape con la misma eficiencia metódica con la que diseñaba un sistema de seguridad. Contacté a una de las agencias inmobiliarias más exclusivas de la ciudad, especializada en propiedades de lujo en Polanco. Necesito una venta rápida, le dije a la agente, una mujer impecable llamada Sofía. Estoy dispuesta a ofrecer un descuento significativo sobre el valor de mercado para un comprador serio que pueda cerrar el trato de inmediato. Sofía, una profesional consumada, no hizo preguntas personales. Vio una oportunidad y actuó. Tengo un cliente en mi cartera que busca exactamente algo así, me dijo. Es un abogado muy importante. Siempre busca buenas inversiones y tiene la liquidez para actuar rápido. Déjame hacer una llamada. 2 días después, tenía una oferta sobre la mesa. Era un 20% por debajo del precio de mercado, un golpe considerable, pero era una oferta totalmente en efectivo y sin condiciones. El comprador quería cerrar en menos de 10 días. Su abogado personal, un tal licenciado Alejandro Vargas, se encargaría de toda la documentación. Acepté sin dudarlo. El dinero era secundario, la libertad y la seguridad no tenían precio. Iker voló desde Guadalajara para ayudarme con la mudanza. Verlo en mi puerta con una sonrisa comprensiva y cajas de embalaje en los brazos fue un bálsamo para mi alma herida. Durante una semana, empaquetamos mi vida. Cada objeto que ponía en una caja se sentía como un paso más lejos de mi pasado. Fue agridulce. Amaba ese departamento. Era mi trofeo, mi santuario. Pero mientras desmontaba mi fortaleza, me di cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en las paredes de concreto, sino en mi capacidad para construir una nueva vida. El día de la firma, nunca vi al comprador. Todo fue manejado por el licenciado Vargas, un hombre de mediana edad, con un traje perfectamente cortado y una mirada que no dejaba lugar a tonterías. Revisó cada cláusula, cada documento, con una precisión quirúrgica. En menos de 1 hora, el departamento ya no era mío. El dinero estaba en mi cuenta, seguro y lejos del alcance de mi familia. Esa misma tarde, Iker y yo conducíamos hacia Guadalajara, con mis pertenencias más preciadas en el auto y el resto en un camión de mudanza siguiéndonos. Al ver el horizonte de la Ciudad de México desaparecer en el espejo retrovisor, no sentí tristeza. Sentí un alivio tan profundo que era casi físico, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. Era libre. Las primeras 2 semanas en Guadalajara fueron como un sueño. Iker y yo nos instalamos en su espacioso departamento, y comencé a trabajar de forma remota sin problemas. Exploramos la ciudad, cenamos en restaurantes increíbles y empezamos a buscar una casa para comprar juntos. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida volvía a ser una línea recta, pero esta vez era una que estaba construyendo con alguien que me amaba y me respetaba. La paz era abrumadora. Y, como siempre, justo cuando me sentía más segura, el caos de mi familia encontró una manera de volver a filtrarse. Fue un lunes por la mañana. Estaba en una llamada con mi equipo cuando mi celular personal, un número que mi familia no tenía, comenzó a vibrar. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Lo ignoré, pero la llamada persistió. Finalmente, me disculpé y contesté. ¿Hablo con la señorita Dalia Fuentes?, preguntó una voz masculina, formal y grave. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Alejandro Vargas. Mi corazón se detuvo. Era el abogado que había manejado la venta de mi departamento. Licenciado Vargas, qué sorpresa. ¿Hay algún problema con los papeles?, pregunté, una oleada de ansiedad recorriéndome. No, señorita Fuentes. Los papeles están en perfecto orden, dijo. Hizo una pausa. La llamo por un asunto mucho más grave. Como sabe, soy el nuevo propietario legal de su antiguo departamento en Polanco. Le informo que anoche,
2 individuos forzaron la entrada y causaron daños significativos a la propiedad. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Quiénes eran? ¿Le robaron? No, no fue un robo, respondió el licenciado Vargas, su tono volviéndose aún más duro. Fue vandalismo. Y los individuos fueron detenidos en el acto por la policía, gracias al sistema de seguridad que instalé. Los individuos son el señor Porfirio Fuentes y el esposo de la señora Samara Fuentes. El teléfono casi se me cae de la mano. No podía ser. Era demasiado irracional, incluso para ellos. ¿Estás seguro?, susurré. Totalmente, confirmó el abogado. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Rompieron muebles, pintaron insultos en las paredes, de hecho, parecía un ataque muy personal. Cuando la policía los arrestó, su padre no paraba de gritar que le estaba dando una lección a su hija malagradecida. Señorita Fuentes, parece que su familia no sabía que me estaban dando la lección a mí. Y yo no soy tan indulgente como podría serlo un familiar. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Lo habían hecho. Habían cumplido su amenaza. Pero en su ciega y estúpida arrogancia, habían atacado al hombre equivocado. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que el infierno se acababa de desatar sobre ellos. Durante los días siguientes, la magnitud del desastre de mi familia se fue revelando. El licenciado Vargas, fiel a su palabra, no mostró piedad. Me mantuvo informada, no porque necesitara mi ayuda, sino como una cortesía profesional. Y cada actualización era más devastadora que la anterior. Primero, los cargos criminales, allanamiento de morada, destrucción de propiedad privada y conspiración. Cargos serios que conllevaban la posibilidad real de tiempo en prisión, especialmente porque el dueño de la propiedad era un abogado influyente con cero interés en llegar a un acuerdo. Segundo, la demanda civil. El licenciado Vargas había contratado a un equipo de peritos para evaluar los daños. No se trataba solo de limpiar la pintura en aerosol. Habían destruido pisos de mármol importado, muebles de diseñador que el abogado había empezado a mudar, y dañado las instalaciones eléctricas al romper lámparas. La evaluación inicial de los daños superaba el 1.000.000 de pesos. Y eso es solo el costo de reparación, señorita Fuentes, me explicó el abogado por teléfono, su voz era la de un cirujano explicando una operación inevitable. A eso hay que añadir los honorarios de mis abogados, los costos del juicio y una compensación por daños y perjuicios. Estamos hablando de una cifra que probablemente se acerque al 1.500.000 de pesos, siendo conservadores. Me explicó que la evidencia en vídeo era tan abrumadora que cualquier abogado defensor les aconsejaría declararse culpables y buscar un acuerdo para la restitución, con la esperanza de evitar la cárcel. Pero para eso, necesitarían el dinero. Mucho dinero. Escuchaba todo esto desde la seguridad de mi nueva vida en Guadalajara, sintiendo una extraña mezcla de horror y una fría, distante sensación de justicia poética. Yo no había hecho nada. No había movido un dedo para vengarme. Simplemente había tomado una decisión inteligente para proteger mi propia vida. Y ellos, en su intento de arrastrarme a su caos, se habían arrojado de cabeza a un abismo legal y financiero creado enteramente por sus propias manos. El sistema de consecuencias, que ellos siempre habían logrado evadir, finalmente los había alcanzado. Un mes después, recibí una llamada de una tía lejana, la única de la familia que siempre se había mantenido neutral. Me llamó con el pretexto de saludar, pero yo sabía que era una misión de reconocimiento. «Ay, mija, ¿ya te enteraste del desastre?», dijo con un suspiro. Le conté que sabía lo básico. «Es peor de lo que te imaginas», continuó, su voz llena de chisme y lástima. «Tu papá tuvo que contratar a un abogado carísimo. Le dijeron que su única esperanza para no pisar la cárcel era pagar hasta el último centavo que pedía ese señor Vargas. Y como no tenían de dónde sacar ese dineral, tuvieron que vender la casa». La noticia me golpeó, pero no con la fuerza que habría esperado. La casa de Puebla. El lugar donde crecí, lleno de tantos recuerdos amargos. El epicentro de mi museo de dolor. Su único patrimonio significativo, su mayor orgullo.
La vendieron a las carreras, por mucho menos de lo que valía, relató mi tía. Apenas les alcanzó para pagarle al abogado de la demanda y a su propio abogado. El poco dinero que sobró, ¿adivina qué? Tu mamá se lo dio a Samara para que pagara una parte de su deuda. Ahora, tu papá, tu mamá, Samara y el bueno para nada de su esposo están todos viviendo juntos en un departamentito rentado de 2 recámaras por el rumbo de la universidad. Dicen que las peleas son de todos los días. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. La promesa de Look, la que había sentido en mi corazón desde el día que me corrieron, se había cumplido. La lección sobre consecuencias, irónicamente, les había costado su propio techo. Han pasado 6 meses desde esa llamada. La vida, mi vida, ha florecido de una manera que nunca creí posible. El ruido constante de mi familia, esa estática de drama y resentimiento que siempre sonaba de fondo en mi cabeza, se ha desvanecido. En su lugar, hay silencio. Una paz gloriosa y tranquila. Iker y yo compramos una casa a las afueras de Guadalajara. Tiene un jardín donde estoy aprendiendo a cultivar flores y una oficina con una ventana enorme que da a las montañas. Es nuestro santuario. Hace 2 semanas, en medio de ese jardín, Iker se arrodilló y me pidió que me casara con él. Y entre lágrimas de una felicidad que nunca antes había conocido, le dije que sí. A veces, una tía o un primo lejano me envía un mensaje. Tus papás están muy arrepentidos. Tu mamá te extraña. Deberías perdonarlos, son tu familia. Borro los mensajes sin responder. El perdón es algo que quizás considere algún día, en un futuro lejano. La reconciliación, sin embargo, está fuera de toda discusión. No se puede reconstruir un puente que ha sido dinamitado desde el otro lado. Pienso en la ironía de todo. Ellos me repudiaron por proteger mi futuro. Exigieron mi hogar para solucionar su presente. Y en su intento de destruir mi santuario, terminaron demoliendo el suyo. No fue mi venganza. Fue el eco de sus propias acciones, resonando en las paredes vacías de su vida. Yo elegí construir. Ellos eligieron destruir. Y cada uno recibió el resultado de su elección. Mi carrera va mejor que nunca. Estoy liderando un proyecto que podría cambiar las reglas del juego en la seguridad financiera. Estoy enamorada de un hombre bueno que celebra mis éxitos en lugar de resentirlos. Estoy construyendo un hogar lleno de paz, no de obligaciones. Soy feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Y mientras estoy aquí, sentada en mi jardín, sintiendo el sol en mi cara, no puedo evitar pensar en la encrucijada que enfrenté en esa sala en Puebla. Ellos dicen que abandoné a mi familia en su momento de necesidad. Que fui egoísta, que rompí el lazo más sagrado. Pero la verdad es que yo no rompí nada. Solo me negué a seguir siendo la única que sangraba para mantener unido un lazo que ya estaba podrido. Ellos me echaron primero. Así que les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, ¿hice mal al permitir que sus propias acciones les trajeran sus consecuencias? ¿Me equivoqué al dejar que sus consecuencias los alcanzaran? ¿Ustedes qué hubieran hecho?